quiero dar gracias por estas mujeres que vienen dispuestas aquí, Señor, para escuchar de tu palabra, para aprender cada día más. Yo te pido, Señor, que de este lugar nos hagamos igual, Señor, que podamos tomar decisiones en nuestra vida, Señor, y cambiar en eso que tú quieres, Señor, que cambiemos, Dios. Gracias por este tiempo, gracias, Dios, y aún gracias por las que de pronto van a ver esta grabación, Señor, esta enseñanza. Gracias por cada mujer que escucha y que entra al canal, Señor, que se toma también el tiempo de escuchar desde su casa, desde donde esté. Gracias por estas mujeres también, Dios, porque tú estás obrando en cada una de ellas, Dios. Ponemos este tiempo en tus manos para que tú seas glorificado, Señor, en esta tarde. En Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, quiero invitarlas un momento para que imaginemos algo. Vamos a hacer volar nuestra imaginación. Entonces, imaginémonos que estamos en un proceso judicial. Ya ni se hace. Por favor, no. Un proceso judicial. Y nos sentamos nosotras como acusadas en el banquillo, como pecadoras que somos, allí sentadas en el banquillo de acusadas. Y estamos allí sentadas y preguntándonos, bueno, ¿cuál será mi sentencia? Si me he portado bien, si he hecho las cosas bien, he sido obediente, ¿cómo ha sido mi vida? Y mientras estamos allí, trata de imaginarlo, sentadas, de pronto levantamos la cabeza y miramos hacia el frente. ¿Quién está al frente por lo general del acusado? El juez, ¿cierto? El juez, y está siempre un poquito más elevado. ¿Se han dado cuenta que el juez está como arriba? Está el juez, pero en esta escena no es un juez normal, sino que es nada más y menos que Dios mismo. Por ahí hicieron. Wow, ¿cierto? Dios mismo de juez, Dios mismo de juez. Inmediatamente como que piensa uno, ¿cuál será el veredicto de ese juez? Y vamos a buscar por favor en Isaías capítulo 3. Vamos a leer el versículo 3. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová está en pie para litigar. Ese juez está ahí en pie para litigar. Jehová, el que siempre está, el que siempre ha existido, para litigar y para juzgar. Entonces, imagínense de nuevo la escena. Estamos ahí y vemos ese juez, que es nada más y menos que Jehová, el que siempre ha existido, el santo, 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 fuego consumidor, defendiendo su causa, está listo para litigar. Litigar es defender o más bien contender en un juicio. Entonces, está listo el Señor para contender en el juicio y para juzgar. ¿Cuál creen que sería la sentencia de ese juez fuego consumidor? ¿Qué dice? ¿Culpable? ¿Alguien dijo culpable? Culpable. Yo creo que si estuviéramos ahí enfrente de ese juez estaríamos temblando y así con un susto. Yo creo que ni siquiera podríamos alzar la cabeza para mirar a ese juez de la culpabilidad tan grande. Yo creo que vendría a nuestra mente, es que soy culpable, como dijo el Cid. Soy culpable, solo merezco la condenación, solo merezco la muerte. Pero vamos por favor a Santiago. Vamos a Santiago capítulo 2, versículo 13, pero este sí vamos a leer solo la segunda parte, después del punto y coma, por favor. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¡Wow! ¡Qué descanso!, ¿no? ¡Qué hermoso! Yo la verdad nunca había leído este pedacito, creo que uno se centra en otras cosas, pero dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Es hermoso, es muy hermoso lo que dice aquí. Y en este tribunal, en este juicio donde estamos, donde está fuego consumidor allá, está también la misericordia. Porque Dios es fuego consumidor, pero Dios es misericordioso. Y Dios no es más fuego consumidor ni más misericordioso. Él es tan equilibrado y ordenado en todo
que Él es igual en todas las cosas. Pero lo que sí podemos notar es que su amor es tan grande hacia nosotros, tan inmenso, que a pesar de lo que somos, a pesar de lo que somos, Él no nos da lo que merecemos. Él no nos da lo que merecemos, sino que nos da la oportunidad de no ser condenados. Ese juez que está sentado allí, más elevado que yo, me da la oportunidad de no ser condenado. Y hace 8 días estudiábamos un tema muy bonito de la amistad, y Liliana dijo algo muy hermoso. Dijo: un amigo no condena, sino que un amigo ayuda. Y eso es lo que es Dios con nosotros. Él no nos condena, al contrario, Él nos ayuda. Él siempre ha querido acercarse a nosotros, desde siempre ha querido tener una relación estrecha con nosotros, estar ahí, junto a nosotros. Él nos ayuda. Entonces, por eso en esa escena del tribunal en el que estábamos imaginando, donde nosotras somos las acusadas y Dios es el juez, existe la justificación. En ese tribunal existe la justificación por la misericordia del Señor. Justificación significa absolver de todos los cargos, es declarar inocente al acusado, es declararlo justo. Y ese es el tema que vamos a estudiar hoy. El tema se llama "He sido justificado". He sido justificado. Y vamos a estar, por favor, en Romanos 5. Vamos a estudiar este pasaje en Romanos 5, del versículo 18 al versículo 21. Romanos 5, del 18 al 21, lo vamos a leer completo. Así que como por la resurrección de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Muchas gracias. Ese es el pasaje que vamos a estar estudiando hoy. Entonces, repito una vez más, la justificación significa absolver de todos los cargos, declarar inocente al acusado, declararlo justo. Y vamos a ver 3 cosas sobre la justificación, 3 puntos sobre la justificación. El primero es que la justificación está disponible para todos. La justificación está disponible para todos. Y lo vamos a ver en el versículo 18, lo vamos a leer nuevamente. Y lo puedes leer sobre el versículo 18 nuevamente, por favor. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Muchas gracias. Entonces podemos ver en este versículo que nos habla como de dos escenas, ¿cierto? De condenación y de justificación. Pero lo que podemos ver también es que la condenación nunca ha sido de parte de Dios. Aquí dice que la condenación vino por un solo hombre. ¿Por quién? Por Adán. Por el pecado de Adán vino la condenación. Y es que muchos dicen es que Dios creó el mal, pero Dios no creó el mal. Dios no creó el mal. El mal vino por el pecado, por la rebeldía del hombre. Y asimismo la condenación. Pero Dios no creó la condenación. Al contrario, por la condenación, Él creó la justificación. Creó la justificación. Recordemos en Eclesiastés 7:29 que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó muchas perversiones. El hombre fue el que se quiso desviar, pero Dios lo hizo recto. Entonces es bueno tener claro que Dios no creó la condenación, para nada. Fue el pecado el que hizo la condenación. Pero en su misericordia, Dios dio la justificación. Y dice ahí en el versículo 18, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y noten que dice todos, aquí no dice algunos, aquí no dice unos cuantos, aquí dice todos. Todos, la justificación está disponible para todos. Vamos por favor a Romanos, vamos a estar moviéndonos ahí en Romanos.
justificación. Romanos 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Gracias, está hablando de Jesucristo. Fue entregado y resucitó para nuestra justificación. Y eso incluye a todos, porque Jesús no se subió a la cruz y dijo, es para ti, para ti. Él murió y resucitó para la humanidad. Pero el problema es que muchos no toman ese regalo. Y ese es el segundo punto que vamos a estudiar hoy. La justificación será para algunos. La justificación será para algunos. Y la vamos a ver en el versículo 19. Romanos 5, 19. Porque así como por desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Gracias. Entonces fíjense que ya no dice todos. ¿Qué dice en este? Dice muchos. Dice muchos, ya no dice todos. Muchos serán constituidos justos. La justificación será para algunos. La justificación vino para todos, pero solo algunos serán justificados. ¿Por qué? ¿Por qué? Miremos por favor en Romanos 10:3. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Gracias, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces vemos aquí tres cosas por las cuales algunos no serán justificados. La primera es porque ignoran la justicia de Dios. Dice ahí Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios. Y eso es lo que muchos hacen, ignorar la justicia de Dios. Y en este versículo habla de una ignorancia deliberada. Es simplemente querer ignorar. Simplemente no quiero y punto. Lo quiero ignorar, lo quiero pasar por alto. No lo quiero tener en cuenta. Pero quiero preguntarles algo. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Quién me puede decir qué es la justicia de Dios a la que se refiere aquí en este pasaje? ¿Alguna sabe? Vamos a mirarla, saltemos allá al versículo 4, Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La justicia de Dios es Cristo. La justicia de Dios es Cristo. Y muchos decidieron ignorar a Cristo y la obra de Cristo. Y si vemos, ahorita que tenemos todo el tema de Semana Santa y dan las películas y todo eso, Jesucristo estuvo con muchísima gente y muchísima gente pudo ver su aflicción, muchísima gente pudo ver sus milagros, pero aún así quisieron ignorarlo, no quisieron creer, decidieron ignorarlo. Muchos conocían las profecías desde el Antiguo Testamento del Mesías que iba a venir, pero lo ignoraron, no quisieron creer. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. No les interesó aceptar esa obra. Fue más fácil ignorarla. Y el que ignore la obra de Cristo, el que ignore a Cristo, será condenado. Porque o eres justificado o eres condenado. Aquí no hay punto medio. Un juez no puede dar una sentencia medio de condena, ¿no? O es blanco o es negro. El que ignora a Jesucristo y la obra de Jesucristo será condenado. La segunda, ¿por qué algunos no serán justificados? Lo vemos ahí mismo en Romanos 10:3. Villancita, si lo tienes, puedes leerlo nuevamente. ¿Romanos 10:3? Sí, señora, que ya leíste. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Hasta ahí. La segunda, procuran establecer su propia justicia. ¿Por qué algunos no serán justificados? Porque procuran establecer su propia justicia. Y es que el hombre, en el afán de buscar sus propias soluciones, ahorita cantábamos a quién iré en necesidad. Pero es que si tú miras la humanidad, nunca van a Cristo. Nunca. Si tú tienes una deuda, tú llamas a
al amigo, tú buscas un contacto, te endeudas con otra cosa, pero nunca te sientas a orar. Van al banco. Señora, Van al banco. van al banco, piden refinanciación, pero nunca se sientan a orar. La humanidad nunca busca la justicia de Dios, sino su propia justicia. Cuando Dios dice que el camino del hombre es camino de muerte, camino de condenación, pero en esa rebeldía de la humanidad ha buscado establecer su propia justicia. Miremos por favor Romanos 3:20, la primera parte. Dice la palabra de Dios: Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ningún ser humano será justificado por las obras, pero el ser humano se ha empeñado en ponerle arandelas a todo. Todo lo complicamos, todo. ¿Por qué el hombre creó religión? Porque es el esfuerzo del hombre llegar a Dios. Es el esfuerzo del hombre. No les bastó lo que el Señor les mostró en su palabra, sino que arandelas, arandelas. No, hay que meterle más porque hay que meterle más en la rebeldía. Entonces el hombre acomoda su propia justicia creando religiones, creando tradiciones. Y son arandelas que desde pequeños somos autónomos, que nadie se meta en mis decisiones, que yo controlo mi vida. Pero cuando llega Dios y te dice es que yo quiero controlar tu vida, no, qué pena, pero no. Qué pena, pero no. Yo establezco mi propia justicia, con mi religión, con mis tradiciones, con mi Dios con D minúscula. Porque sí, yo creo en Dios, pero ¿qué Dios es ese? Es la pregunta, ¿es el Dios de la Biblia o es qué Dios? Entonces, la justicia del hombre solo lleva a esclavizarlo a cosas que no son necesarias. La religión no es necesaria, las tradiciones no son necesarias, pero la humanidad se empeña en tenerlas. Es como si tuviera una necesidad, como decía Lili, de tener algo que yo he creado y que es mío y que esto nadie me lo quita. Y ahorita, por ejemplo, que tenemos la Semana Santa, ¿cuántas arandelas se le han puesto a la Semana Santa? Yo no voy a hablar de las arandelas ni de nada de eso, pero a veces nos esclavizamos a que tenemos que cumplir y cumplir y cumplir, cuando en la palabra de Dios no hay ninguna de esas arandelas. No hay ninguna de esas arandelas. Eso es lo que tenemos que mirar. ¿Existen o no existen? ¿Yo por qué estoy haciendo eso? ¿Cuál es mi motivación? Vamos por favor a Santiago 2:10. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en otro, se hace culpable de todos. Cualquiera que guardare la ley, lo ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, será culpable, será condenado, y entre más haga y más haga y más haga, pues más está condenando porque menos puede cumplir. Menos puede cumplir. Menos puede cumplir. Entonces, por más obras piadosas que haga la humanidad, por más religioso que sea, su camino será de muerte. Su camino será de muerte. Vamos a Hechos 13, versículos 38 y 39. Sabed pues esto, varones y hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Gracias. Pues dice aquí que por la ley de Moisés no pudimos ser justificados. Y muchos dicen conocer y cumplir los mandamientos de Dios. Cuando habla de la ley de Moisés, pues son los mandamientos que él estableció. Incluso nos enseñaron que solo eran 10 mandamientos. Y hay muchas personas que creen que son 10 mandamientos. Y yo los cumplo, los 10 mandamientos. Pero es que Dios, la ley del Señor que Él estableció, está compuesta por más de 600 mandamientos. Más de 600 mandamientos. De los cuales, si uno solo se incumple, pues ya se incumple todo. Entonces, la humanidad ha procurado hacer y hacer y querer hacer, y solo lo único que hacen
es condenarse por establecer su propia justicia. Cuando la humanidad establece su propia justicia y no quiere estar en la del Señor, no será justificado. Y la tercera, porque algunos no serán justificados, nuevamente en Romanos 10:3, Miriamcita, lo puedes volver a leer, por favor, así completo. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. La tercera, no, ¿por qué algunos no serán justificados? Porque no se sujetan a la justicia de Dios. Y qué difícil es la sujeción. Qué difícil es aceptar que Jesucristo es el Rey. Como decía ahorita Lili, nadie quiere aceptar que hay un Salvador y que hay un Rey y que hay una autoridad. Porque yo soy la autoridad de mi vida, yo miro a ver qué hago con mi vida. Pero no es así. Jesucristo es la autoridad, Él es el Señor de señores. Pero para la humanidad, para el ser humano, es difícil reconocer que no puede llegar a la medida del Señor Jesucristo. Y que no podemos hacer lo que Él sí pudo cumplir. Miremos por favor en Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley por los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces dice el Señor Jesucristo, no piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y es que Jesucristo fue cuestionado y fue envidiado por muchas personas, pero Él dejó claro que su venida a la tierra fue para cumplir toda la ley. Él cumplió, Él no vino para invalidar los mandamientos que Dios había establecido por medio de Moisés. Él no vino para hacer eso. Él vino para tenerlos en cuenta todos, los 600 y pico mandamientos que Dios estableció, Jesús los cumplió. El problema es que muchos dicen, pero pues como es Dios, tan fácil, pues, era fácil cumplir, pero no, porque Jesucristo fue 100% hombre. A él le dolía esta carne. Si a Jesucristo lo pellizcaban, ¡ay! Seguramente iba a ser así, porque su carne le dolía. Él fue 100% hombre. Él lloró, él fue probado, pero nunca cayó. Y tuvo angustia, aun cuando iba a ser crucificado, cuando oró, dice que tuvo una angustia tan grande que su sudor era de sangre, de la angustia tan terrible que él tuvo. Y le dijo al Padre, por favor, pasa de mí esta copa. Estaba con aflicción, él estaba sintiendo por lo que iba a pasar. Entonces no fue fácil, pero él se hizo obediente y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces él fue el sustituto para una humanidad caída, un sustituto justo que hizo lo que la humanidad no podía hacer. Pero la humanidad no quiere sujetarse a eso y no quiere reconocer eso, simplemente. Siempre queremos hacer más y más de lo que se nos ha pedido. Y somos así. Llegamos a una visita, nos sentamos en la silla y como que yo tengo que hacer algo. No puede ser que yo esté aquí sentada sin hacer nada. Siempre queremos hacer algo. Siempre queremos hacer algo. O por ejemplo en el trabajo, bueno, vas a presentar un informe y las que hemos tenido la oportunidad de trabajar. Y el jefe, pero es que solo te pedí eso. A veces por querer hacer más, hacemos menos. Y eso es lo que hace la humanidad. Hacer más y más y más. Entonces la justificación será para algunos. Vino para todos, pero será para algunos. ¿Para quiénes? Para los que creen en Jesucristo. Miremos por favor Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Gracias, dice ahí, al que no obra. No obres, no hagas nada. Es que el Señor no te está pidiendo que hagas nada. Aquí dice, cree. ¿Por qué? Porque tu fe te es contada por justicia. Punto. No hay
en tu corazón y tienes esa convicción y esa fe, ya, esa fe te es contada por justicia. Pero la terquedad, ¿cierto? Siempre, siempre la terquedad del hombre. Bien, vamos a ver entonces el tercer punto. El primero, entonces, que la justificación está disponible para todos. El segundo, que la justificación será para todos. Y el tercero, la justificación es por gracia. Y vamos a ir al pasaje que estamos estudiando hoy, Romanos 5. Y vamos a leer versículos 20 y 21. Nuevamente los vamos a leer. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Qué hermosos estos dos versículos. ¿Se acuerdan cómo empezamos en la escena? En la escena de ese tribunal allí, donde inicialmente resaltaba solo el pecado, ahí sentaditas, como pecadoras ahí, esperando a ver qué nos van a decir. Pero cuando estábamos ahí, cuando abundó el pecado, en ese tribunal sobreabundó la gracia. Y eso me parece muy hermoso, es muy hermoso, porque sí, claro, somos pecadores y hay pecado en todo el mundo, pero la gracia de Dios sobreabunda en el mundo. La gracia de Dios sobreabunda. Y encontré una definición de gracia que me gustó mucho. La gracia es la bondad misericordiosa de Dios. Bondad misericordiosa. Es ese favor que no merecíamos. Y viene del término hebreo caná, que significa inclinado hacia o extendido hacia. Y eso es lo que vemos en el Señor. Él siempre se inclina hacia nosotros, siempre se extiende hacia nosotros, siempre quiere bendecirnos, siempre está ahí para darnos algo. Entonces, en ese tribunal sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. ¿Por qué? Porque el Señor, como amigo de nosotros, no quiere condenarnos, sino ayudarnos. Él quiere ayudarnos. Él quiere ayudarnos. Miremos por favor en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz. Por ser justificados, tenemos paz con Dios. Entonces ya no hay más litigio, ya no hay más contienda, ya no hay más división. Recordemos que el Señor hizo al hombre recto y Dios estaba unido al hombre. Pero el pecado hizo división, hizo una pelea, un litigio. Pero la justificación hace que estemos en paz, reconcilia esas dos partes, se vuelven a unir, retornan a lo que antes estaba unido. Puedes leer por favor el 9, Romanos 5, pero el versículo 9, por favor. Sí, señora, y dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, con la justificación no solo tenemos paz, sino que dice, seremos salvos de la ira. Entonces, volviendo a la escena del tribunal, estás tú ahí sentado y ves a fuego consumidor, pero estás justificado, salvo de la ira de ese fuego consumidor, salvo de la ira. Ya no tendremos la sentencia que merecíamos, somos absueltos por la gracia de Dios, absueltos. Miremos por favor Romanos 3, 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Muchas gracias. Fuimos justificados gratuitamente por su bondad misericordiosa. Fue un regalo. Nosotros no tuvimos que pagar nada por eso. Entonces es como cuando vamos a un centro comercial y vemos un letrero que dice, hoy todo gratis. Bueno, eso casi nunca pasa. Ofertas. Pero bueno, vamos a hacer de cuenta que vamos en un centro comercial y vemos
están haciendo allá? ¿Qué están regalando? Toca hacer fila. Ahí sí que COVID ni que nada. Es que es gratis. Toca hacer la fila, vamos. Vamos allá. Días sin IVA, imagínense, gratis. Día sin IVA, hoy todo gratis. Pero ahora imagínense, si Dios se hiciera un centro comercial allá para adentro y pusiera un letrerito, hoy justificación gratis. Ahí sí decimos, no, nada es gratis en la vida. No, algo toca hacer, eso no. ¿Qué va a pedir? ¿Qué hay escondido? De eso tan bueno. De eso tan bueno no dan tanto. Y seguimos de largo. Así somos mujeres, increíble. Es increíble cómo somos. Nada es gratis en la vida diríamos. Todo lo queremos complicar. Y si ustedes miran, Dios no es complicado. Los complicados somos nosotros. Somos nosotros. Dios es muy diferente, Él tiene la solución y tiene algo gratis para nosotros. Él no pide nada a cambio. Pero igual muchos dicen que no. Entonces, es como, estamos en el centro comercial, hoy todo gratis, tumulto de gente y yo paso, no. Son chaquetas, digamos. Yo ya tengo mi propia chaqueta. Esa me cubre, es calientita. Puede que sean gratis. Están hasta bonitas, pero no gracias. Eso es lo que hacemos con nosotros. No gracias. Yo ya tengo lo que necesito. Entre comillas, ¿cierto? Porque no es así. No es así. Pero Dios sigue esperando. Leímos ahí en Romanos 3, 24 y 25. En su paciencia, Él es paciente. Él sigue esperando con su letrerito ahí. Aquí se justifica gratis. Y no es de un día. Él está ahí paradito con el letrero. Ven, aquí estoy. Es gratis. No tienes que hacer nada. Ven. Y sigue esperando. Sigue esperando. ¿Puedes leer el versículo 26, Romanos 3, 26? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios da de gracia para manifestarse. Dios da de gracia para manifestar que Él es el justo y que es Él el que justifica. Pone su letrerito, se justifica gratis porque es que yo soy el justo, yo soy el que te justifico. Aquí estoy, disponible para todos. Nadie más importa sobre el Señor y nadie puede ocupar ese lugar que Él tiene. Él es el juez. Yo no puedo en ese tribunal, oiga, abogado, siéntese allá. Yo no puedo hacer eso. Él es el juez, Él es el que justifica, Él es el que litiga. Él pelea por su causa. Él justifica. Él es quien nos constituye justos. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que al ser declaradas justas, en el momento en que Él me justifica, también me da una gran responsabilidad. Porque si yo soy declarada justa, como justa debo vivir. Nosotros no podemos ser como ese acusado que el juez hizo inocente y lo dejó en libertad. Y al otro día a delinquir. Nosotras no podemos ser así. No puede ser que el Señor dé su sentencia y diga tú eres justificada, te doy la libertad y yo al otro día y me voy a pecar y a pecar y a pecar. Si yo soy declarada inocente, pues yo vivo como inocente. Sería lo correcto, ¿no? Así es como debe ser. Nosotras no debemos vivir en libertinaje, porque Dios no nos dio libertinaje, Dios nos dio libertad. ¿Libertad para qué? Para vivir conforme como Él lo dice en su palabra, porque es que Él dice, así te irá bien. Así te irá bien. Entonces ya eres inocente, vive como inocente. Ya eres justa, vive como justa.
Dios como juez no solo entrega un papel con su sentencia, mira, justificada, ahí en el papel. No, Él nos da una responsabilidad. Él nos da una responsabilidad. Dios nos dio una identidad en Cristo. Y ahorita las repasamos, ¿cierto? Si yo soy aceptada, pues vivo como aceptada. Si yo soy hija, pues vivo como hija. Si yo soy amiga, pues vivo como amiga. Si yo soy justificada, vivo como justificada. Lo mínimo que yo debo hacer en agradecimiento a todo lo que Él ya hizo es vivir de acuerdo a nuestra identidad, de acuerdo a mi identidad en Cristo, como hijos. Pues no somos condenadas y nuestra culpa fue crucificada en la cruz con Cristo. Y vamos a buscar Romanos 6. Vamos a leer del 6 al 15. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se señorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se señoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Confrontante, ¿cierto? Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Basta ya de decir: ay, es que este viejo hombre, es que esta carne, es que yo sigo siendo humana, yo sigo siendo pecadora. Pues sí, claro que sí, lo eres. Pero no te es permitido vivir como ese viejo hombre, porque él ya ha sido muerto. Dice ahí en el versículo 7, el que ha muerto ha sido justificado. Si tú no haces morir esta carne, si tú no haces morir ese viejo hombre, no puedes ser justificado. Hay que morir a eso que somos. Nosotros ya no somos esclavos del pecado. Ahora nuestro Señor es Cristo el justo. Entonces ya no podemos obedecer los deseos del pecado, sino los deseos de nuestro Señor. Ya no podemos vivir así. No podemos vivir con esa carne, viviendo, andando en esta carne. Dice ahí que nos presentemos como instrumentos de justicia. Y sí, estamos bajo la gracia, claro que sí. La gracia del Señor nos cobija a todas. Pero eso no nos da licencia para pecar. Al contrario, nuestra licencia, como justificadas, dice no pecar. Si Dios nos diera una tarjeta de identificación donde dice Paola Miranda justificada en Cristo, y yo le doy la vuelta a esa tarjeta, hay unas letritas pequeñitas que dirían no tiene licencia para pecar. No tenemos licencia para pecar. Y sí, pecamos, claro que sí. Pero mira, cuando pequemos, ve de una vez, no esperes. Ve y pide perdón, porque Dios es fiel y justo para perdonar. Tú no tienes licencia para pecar, pero si lo haces, porque lo vamos a hacer, claro que lo vamos a hacer, pide perdón. Trata de que sea inmediato, eso te debe doler. Te debe doler. Ve al Señor y pídele perdón. Por favor, a Romanos 8, 13 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muchas gracias. Entonces, claro, nuestra carne era imposible que no pecáramos. Y lo hacíamos deliberadamente. Para el viejo hombre es imposible no pecar. Y éramos esclavas del pecado. Pero como justificadas andamos conforme al Espíritu Santo. No tenemos excusa. No tenemos excusa para pecar. No tenemos licencia para pecar. Luchamos con el pecado. Eso es diferente, pero aún así, mi lucha debe ser de la mano del Señor y pidiendo perdón. Porque yo puedo decir, ay, yo lucho y lucho todos los días y lucho, pero ¿qué perdón has pedido? ¿Qué arrepentimiento ha habido de ti? ¿Qué cambio estás teniendo? Estás pecando deliberadamente. No podemos vivir así. Leamos por favor 1 Corintios 6, 11. Y erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gracias, dice, esto erais algunos. Y sí, éramos así, pero miren, ya somos lavadas, ya somos santificadas, ya somos justificadas en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo. No hay excusa, no hay excusa. Si el Espíritu Santo vive en mí, yo debo vivir de acuerdo con el Espíritu Santo me guíe para vivir. Jesucristo el justo ya pagó por mi iniquidad. El Padre dio su sentencia, me justificó. Y el Espíritu Santo me ayuda a vivir como justa. Ahí están los tres roles. Cada uno tiene su rol. Yo tengo el Espíritu Santo. Él es el que me ayuda a vivir como justa. Y eso no quiere decir, y no tiene nada que ver con que, bueno, vivo así y cada día soy más justa. No, porque entonces estás cambiando las cosas. No se trata de eso. Tú ya eres justa, vive como justa. No es para ser justa. Ya lo eres, vive como lo que eres. Entonces es tiempo de evaluar cómo estamos viviendo. Es tiempo de evaluarnos. Mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de conducir mi vida, mis decisiones, ¿están agradando a Dios? Y es que a veces queremos evaluar la vida de los demás, pero nunca me evalúo a mí mismo. Nunca nos evaluamos a nosotras mismas. Debemos examinarnos a la luz de la palabra, con la guía del Espíritu Santo, y que Él sea mostrándonos cómo estamos. ¿Cómo estamos? Porque es que Dios nos constituyó justas, no jueces. Tú eres justa, no juez. Entonces, ¿cómo estás como esposa? ¿Juzgas o ayudas? ¿Cómo estás como madre? ¿Juzgas o ayudas? ¿Cómo estás como hija? ¿Cómo te estás comportando con tus padres? ¿Juzgas o ayudas? Con tus hermanos de sangre. A veces juzgamos mucho a nuestros hermanos de sangre. ¿Los juzgas o los ayudas? Las abuelitas, bueno, las abuelitas son tan amorosas. Ellas por lo general nunca van a juzgar a sus nietos, siempre los van a ayudar. Pero bueno, hay excepciones, ¿no? ¿Juzgas o ayudas? Como tía, como suegra, como nuera. ¿Estás juzgando a la suegra o la estás ayudando? ¿Estás ayudando o juzgando? Con tu hermana en Cristo, con la que tienes al lado, ¿la estás juzgando o la estás ayudando? Como amiga, ¿cómo estamos como amigas? El tema de la vez pasada, ¿juzgamos o ayudamos? Dios no nos declaró jueces, nos declaró justas, y así como justas debemos vivir.
Debemos aprender a caminar como justas, mirando primero mi caminar y no el de los demás. Y vamos a terminar, por favor, con Romanos 4, versículos 6 al 8. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y me pareció tan hermoso estas palabras de David, que está hablando de las personas a quien Dios atribuye justicia sin obras, a quien Dios justifica, los justificados. Y dice ahí que son bienaventurados. El justificado es bienaventurado. Nosotras somos bienaventuradas porque se nos atribuyó justicia sin obras. Somos bienaventuradas porque nuestras iniquidades son perdonadas. Somos bienaventuradas porque nuestros pecados son cubiertos. Somos bienaventuradas porque el Señor no nos inculpa de pecado. Y esto debe llenar de alegría nuestro corazón. Volviendo a la escena del tribunal, cuando estamos allí sentadas, ¿cuál será el veredicto? Y ya el juez hace justificada. Aplausos, festejo. ¡Qué emoción! Sí, cuando empezamos la escena estábamos, ¡qué miedo! Fuego consumidor. Pero ese fuego consumidor dijo, tú eres justificada. ¡Qué alegría! Eso nos debe llenar el corazón de muchísima alegría. Eso nos debe hacer doblemente feliz. Nos hace estar dichosas y sentirnos grandemente bendecidas, porque es un favor no merecido. Es la extensión de los beneficios de Dios hacia nosotros. Y eso se debe traducir en agradecimiento. Y el agradecimiento se evidencia en la belleza. Si hemos sido justificadas, vivamos como justificadas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Dios. Gracias porque una y otra vez nos muestras, Dios, que no merecíamos nada, Señor. Que lo único que merecíamos era la muerte, la condenación, Dios, y el estar lejos de ti, porque de tu santa presencia, Señor, no admite el pecado, no admite el pecador, pero en tu misericordia y en tu infinita gracia, Señor, en tu infinito amor hacia nosotros, Dios, a quien tuviste justificarnos, Señor. Y yo te quiero dar muchísimas gracias por eso, Dios, porque nos lo diste gratuitamente. No tuvimos que pagar nada, no tuvimos que hacer nada, Señor. Gracias. Gracias, Dios. En esta tarde te quiero pedir perdón, Señor, porque a veces queremos poner arandelas a tu palabra, Señor. Queremos hacer cosas que tú no nos has pedido. Solo demandas de nosotras que creamos en nuestro Señor Jesucristo. Y en eso queremos estar. Creer, solo creer. Aumenta nuestra fe. Si tal vez no nos ha sido suficiente, danos esa llenura del sacrificio del Señor Jesucristo y que podamos entender que Él ya lo hizo todo y que yo no tengo que hacer absolutamente nada. Muchas gracias, Dios. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias porque tú lo hiciste. Eres un juez justo. Gracias por estar a nuestro lado, Señor. Por no condenarnos, sino por ayudarnos. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén.